El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Mensaje de esperanza Y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Muy buenos días, hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más a su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Estamos aquí en este espacio que les ofrece siempre programas de evangelización, programas de esperanza, para ayudarnos a crecer cada día en nuestra fe. Con ustedes les acompaña hoy, como siempre, su servidora Marianela Núñez, desde la Arquidiócesis de Filadelfia, y hoy pues me encuentro galardonada con una de las voces más conocidas aquí en nuestra arquidiócesis y pues una voz que ustedes conocen muy bien aquí en este programa de La Voz de Dios. Él es nuestro querido Monseñor, el arzobispo Nelson Pérez, que en este episodio estará con nosotros para hablar un poquito acerca de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo como un hecho pues no solamente histórico, sino también un hecho teológico, y cómo pues nosotros podemos tener ese encuentro personal que transforma nuestras vidas a través de la resurrección. Cómo desafía el mensaje de la resurrección a nuestra sociedad actual y cómo la Eucaristía nos conecta con el resucitado de cada día. Así que acompáñennos en nuestra conversación profunda y llena de esperanza. Y pues regresamos nuevamente dándole la bienvenida a nuestro querido Monseñor Nelson Pérez. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, Marianela. Es una alegría de nuevo estar con todos ustedes aquí para hablar de este gran tema, de lo que está en el centro, al centro de nuestro corazón cristiano. Así es, querido arzobispo, y de verdad que el placer es nuestro de contar con su presencia y todo su conocimiento en esta mañana de hoy, en donde celebramos el Domingo de Resurrección, un domingo de felicidad, en donde pues yo creo que no se compara la alegría que sentían todos aquellos en aquel tiempo y toda la alegría que este gran evento importante en nuestra fe ha transmitido a través de los años en esta iglesia de una trayectoria tan larga. Y pues hoy quisiera que usted nos comparta para todos aquellos que están ahí, que nos escuchan hoy, que a lo mejor no tienen un entendimiento profundo a nivel teológico de lo que significa la resurrección. ¿Cómo podemos nosotros entenderla y qué significa hoy en día para nosotros los cristianos católicos? Pues gracias, Marianela. Primero que nada quiero pues felicitar a todos nuestros radio oyentes. En este día, Pascua de Resurrección, es la fiesta principal, central, sublime del mundo cristiano, ¿no? Es el misterio de la muerte y la resurrección que hemos celebrado esta Semana Santa y en particular anoche con la vigilia pascual y hoy domingo de Pascua. Es la resurrección, el misterio pascual que se encuentra en el centro de lo que significa ser cristiano, ¿verdad? Y seguidor, discípulo de Jesús. A veces reducimos un poco el cristianismo a una ética de vida. Y cuando tratamos de responder la pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Muchas veces caemos en comportamientos y actitudes. Que ser cristiano significa ser, pues, generoso, amoroso, misericordioso, paciente, humilde. Todas esas palabras lindas en realidad de nuestro vocabulario. Y todo eso tiene su sentido, ¿no? Pero no se necesita ser cristiano en realidad para hacer esas cosas, ¿no? Para tener esas actitudes y esas cualidades. Lo que sí se encuentra en el centro del cristianismo es que nosotros proclamamos que Jesús es
el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que Jesús es humano y divino, que Jesús murió y resucitó de la muerte, ¿verdad? Lo que acabamos de celebrar, como dije, esta Semana Santa. Por lo tanto, toda la vida cristiana gira alrededor de esta celebración de hoy, Domingo de Pascua. Y cuando nos reunimos inclusive a celebrar los católicos la Santa Misa, es un vivir de nuevo el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús, que tiene en realidad muchas implicaciones para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida aquí y nuestra vida más allá. Arzobispo, y usted lo explica en palabras súper llanas. Mucha gente a lo mejor se le complica entender el significado teológico de la resurrección. Quisiera que siga usted abundando en este hecho y que lo explique con esas palabras que puedan llegar de manera más llana a nuestra gente que nos escucha hoy, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de recibir esa catequesis y que hoy lo escuchan por primera vez. Cuéntenos, arzobispo. Creo que este año jubilar en la iglesia nos da la respuesta, ¿no? Este año jubilar, pues es el año jubilar de la esperanza. Y la esperanza, por lo tanto, brota de la resurrección. Brota de la resurrección. Por lo tanto, la resurrección da a luz, podemos decir así, al don de la esperanza. Hace muchos años ya estaba yo dándole una charla a un grupo de médicos. Y al final de esta charla, uno de los médicos me preguntó que si yo tenía razón para tener esperanza con todo lo que está pasando en el mundo y inclusive dentro de la iglesia. Mi respuesta al médico fue: doctor, yo le he entregado mi vida a un camino de fe que proclama que un muerto resucitó. Por lo tanto, sí, yo tengo esperanza. No hay nada más definitivo en ese sentido en la vida como la muerte, ¿verdad? Y desde el punto de vista cristiano, por la resurrección precisamente, tenemos la esperanza, la certeza de que si Cristo resucitó, también resucitamos nosotros. Eso tiene implicaciones, obviamente, para el final de nuestra vida aquí en la tierra, de que tenemos la esperanza de que en Cristo vamos a morir y en Cristo vamos a resucitar igual que Él. Pero tiene en realidad muchas implicaciones en la forma en que entonces yo vivo. Porque si la resurrección está en el corazón del cristiano, por lo tanto tiene que también estar la esperanza. Verdaderamente, arzobispo, que la resurrección es uno de los símbolos más grandes de esperanza en nuestros tiempos. La resurrección nos muestra que hay esperanza en medio de la oscuridad y que pues Jesús nos lo demostró haciéndolo realidad al tercer día cuando resucitó de entre los muertos. Así que pues a medida que yo me preparaba para este tema del día de hoy, en donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, reflexionaba un poco acerca de la vida de los discípulos de Jesús, quienes entregaron su vida y se sacrificaron y murieron por Él. Y pues a lo mejor para muchos que todavía no creen en la resurrección, se les hace difícil comprender cómo una persona puede morir por otra, ¿verdad? Pero creo que la convicción era tan grande, la realidad de ver este hecho, pues palpándolo y haciéndolo realidad cada día, fue lo que hizo que estos discípulos hicieran su misión en la tierra y a muchos de ellos llegaran a morir por esta realidad y por Jesús. Los discípulos originales y todos los que les siguieron a ellos durante casi 300 años de persecución cristiana, miles y miles de creyentes prefirieron morir que negar su encuentro con Jesús resucitado.
un Jesús que igual que en esos momentos como nosotros, es un Jesús que está presente, está vivo y se mueve en medio de nosotros. Y en Él vivimos y nos movemos, como dice una de nuestras oraciones. En Él vivimos y nos movemos. Eso está en el centro del corazón del cristiano, ¿no? Y esos mártires de la iglesia primitiva dieron testimonio de su fe en la resurrección cuando, lejos de negar la resurrección de Jesús, prefirieron entregar su vida por la verdad. Cuénteme, arzobispo, un poco acerca de cómo podemos nosotros entender este hecho de la resurrección como algo peligroso en el mundo que cambió verdaderamente a nuestra sociedad y afectó a todo el mundo, ya sea a nivel político en esos tiempos, así como también a nivel de fe. Cuéntenos de esa amenaza para aquellos que atacan nuestra fe. Bueno, en la resurrección lo he dicho muy bien. Desde ese momento el mundo nunca ha sido igual. Y aquí estamos ya a más de 2000 años de los momentos históricos de que Jesús resucita. Y todavía seguimos hablando y celebrando ese gran misterio, ese gran signo del amor y del poder victorioso de Dios sobre la muerte y sobre el mal, sobre la oscuridad. Lo celebramos en la noche de la vigilia pascual, ¿no? Que comienza en la oscuridad y se enciende el cirio pascual que representa, se bendice el fuego pascual y de ese fuego se enciende un cirio que representa esa luz que brilla sobre las tinieblas. Y entramos a esa iglesia oscura y poco a poco se van encendiendo los cirios que el pueblo sostiene en sus manos. Estamos ritualizando lo que creemos, lo que vivimos, al misterio al cual nos hemos entregado. Y sí, en ese sentido es peligroso, ¿verdad? Porque es el poder de Dios sobre todo. Y el reino de Dios, que al final el reino de Dios se mantiene y supera todos los obstáculos. Pues como usted dice, es un arma peligrosa porque Jesús, el poder de Dios, como lo dice usted, es el arma más poderosa que tenemos nosotros los cristianos y es un arma que pues va más allá del poder humano y que pues nos acompaña durante nuestro caminar aquí en esta tierra y cambia y mueve montañas, como dice, si tenemos un poquito de fe como un granito de mostaza, podemos mover montañas con esa peligrosa arma de nuestra fe aquí en el mundo. Quisiera también comentar con usted aquí, arzobispo, acerca de esa parte donde nos hablaba un poco de la luz. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos ser agentes de luz en el mundo para nuestras familias y nuestra gente, en especial en este tiempo en donde pues Jesús sale de la oscuridad a la luz y Él nos invita a ser luz del mundo? Es que somos luz, ¿no? Inclusive los recién bautizados antiguamente le daban un título, un nombre. Le llamaban neófitos, nueva luz. Neófitos, nueva luz. Jesús lo había dicho ya, ¿no? Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y esa luz del mundo nace precisamente de la luz de la Pascua de Resurrección, nace de Él, no nace de nosotros. Y somos luz a la medida que vivimos en nuestra vida los valores, las actitudes y los comportamientos del reino de Dios que Jesús nos enseñó. A la medida que tú y yo vivimos en nuestra vida y encarnamos en nuestra vida los valores del Evangelio, los valores de Jesús, pues a esa medida entonces brilla nuestra luz. Y qué profunda esta parte, arzobispo, de verdad que sí, que pues estamos llamados a vivir en esa luz.
Esta luz, pues vivir en esa luz también incluye abrazar los sufrimientos con amor y proyectar esa luz aún dentro del sufrimiento. Hablemos sobre el sufrimiento en el día de hoy, porque el sufrimiento es una parte muy grande dentro de este misterio de la resurrección para todos nosotros los católicos, porque Jesús sufrió grandemente para llegar a este momento. ¿Cómo lo podemos explicar a nuestra gente? ¿Cómo podemos explicar la importancia de abrazar el sufrimiento para luego poder llegar a la luz como llegó Jesús? El misterio de la resurrección está conectado a la pasión de Jesús, ¿no? No hay resurrección sin pasión y sufrimiento y sin la cruz. Y en realidad la cruz no tiene sentido en sí misma si no es iluminada por la luz de la resurrección a la misma vez, ¿verdad? Y el sufrimiento es precisamente parte del caminar cristiano. Lo que la cruz y la resurrección hacen del sufrimiento es que transforman el sufrimiento en una fuerza redentora. A través del sufrimiento de Jesús, Él va a redimir y salvar al mundo por ese sacrificio que entonces da fruto a la luz de la resurrección. Juan Pablo II escribió una carta pastoral, una encíclica, creo, preciosa, sobre el sufrimiento, sobre el dolor y el sufrimiento. Y habla de cómo nuestro sufrimiento, cuando lo unimos al sufrimiento y el sacrificio de la cruz, tiene entonces poder redentor, porque se une al sufrimiento de Cristo en la cruz, y entonces nuestro sacrificio y nuestro dolor se ofrece igual que Jesús lo ofrece. Se une al sacrificio de Jesús en la cruz, que termina al final transformándose en la resurrección. Y nosotros como seres humanos, arzobispo, siempre tendemos a pedirle a Dios que aparte de nosotros el sufrimiento, pero yo creo que pues Jesús abrazó su sufrimiento y aún pues su humanidad le hizo en un momento pedirle a Dios que si era posible apartara de él ese cáliz, pero que no se hiciera su voluntad sino la suya. Y yo creo que cuando le pedimos al Señor que aparte de nosotros el sufrimiento, siempre lo primero es recordar esa frase que dijo Jesús al final, donde dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando oremos y le pidamos esa gracia al Señor de alejarnos del sufrimiento, hay que recordar esto y poner a Dios primero como el que tiene la última palabra y como el que pues es merecedor de que nosotros pasemos por algunas cosas para poder llegar a nuestra resurrección también. En el jardín de Getsemaní, a donde él, lo acabamos de celebrar esta semana, que él al aproximarse el sacrificio del Calvario, él sabía lo que venía. Y él le pide al Señor, nadie quiere sufrir. En realidad, nuestra vida busca salirnos del sufrimiento en realidad. Pero la vida es imperfecta y la vida está llena así de sufrimiento y de contratiempos y de enfermedad y de pérdida. Pero como cristianos, ¿verdad? Encontramos la gracia y la fuerza en Jesús para cargar la cruz como Él la hizo también, como Él cargó la cruz. Algunas veces lamentando, algunas veces pues llorando, algunas veces desesperándonos y sí pidiéndole al Señor que pase esta copa. Jesús termina esa oración diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. No es que Dios quiere que nosotros tengamos que sufrir por gusto, ¿no? Pero la vida trae consigo sufrimientos y desesperación, pero el cristiano encuentra en el sufrimiento y en la desesperación, precisamente por la resurrección, motivo para tener esperanza. Y este año, arzobispo, seguimos siempre enfocándonos en la esperanza, porque es el mensaje de nuestro querido Papa Francisco. Estamos en este año que celebramos el jubileo de la esperanza y hay muchos que estuvieron tal vez en este tiempo y pues no creyeron.
Esta es la realidad de la resurrección y hoy tenemos nosotros la oportunidad de creer y de tener esa esperanza. Podemos hablar acerca de los primeros testigos en este momento, los que estuvieron ahí y esos que creyeron desde el primer momento y los que les costó un poquito más. Es que era una píldora difícil para tragar, ¿no? ¿Verdad? Imagínense que que una persona pues entierra a su abuelito y va al cementerio y ven que lo ponen en el sepulcro y después se entera a los 3 días de que está caminando por la calle 5 en Filadelfia, ¿verdad? Nosotros perdemos un poquito el sentido del shock, ¿no? De que Jesús muere y resucita. Llevamos 2000 años reflexionando sobre el misterio de la resurrección y todavía no hemos llegado a acapararlo todo, ¿no? Al principio estoy seguro que hubieron muchos que no creyeron, igual que hay muchos que hoy no creen, tampoco. O dicen que creen, pero esa creencia no transforma su vida, tampoco. Hay una escena preciosa en el Evangelio de San Juan, muy conocida, ¿no? A donde amigas de Jesús, Marta y María, tienen un hermano que se llama Lázaro. Y Lázaro se había enfermado. Y ellos mandan a buscar a Jesús, pero se demora Jesús 3 días para llegar a Betania, a donde estaba Marta y María y Lázaro. Obviamente en esos tiempos uno no tomaba un avión, ¿no? Sí, era un poco difícil el transporte, ¿verdad? Cuando llega Jesús, ya Lázaro lo habían sepultado ya, lo habían enterrado. Marta y María se acercan a Jesús y como que se quejan con él y le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, ante la muerte de Lázaro, nos dice el Evangelio de San Juan, que él lloró, porque había algo de Lázaro que había en realidad dejado de ser. Pero había una parte que Lázaro iba a descubrir, y Jesús manda a quitar la piedra que cerraba el sepulcro y manda a Lázaro a salir del sepulcro. Y lo resucita, ¿no? Un milagro de Jesús que en cierto sentido nos anticipa la resurrección de él. Ujú. Marta y María le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La respuesta de Jesús es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, resucitará y vivirá para siempre. Y después le pregunta, y la respuesta a esa pregunta que le hace a Marta y a María, pero también que nos hace a nosotros hoy, ¿ustedes en realidad creen que yo soy la resurrección y la vida? Esa respuesta es importantísima, porque la respuesta clara a esa pregunta va a determinar cómo vivo yo mi vida aquí. Si yo en realidad digo que creo, eso va a tener implicaciones de cómo vivo yo mi vida aquí. Inclusive va a determinar lo que yo decido hacer los domingos por la mañana. Hasta eso lo va a determinar. Porque si soy en realidad aquel que cree, pues ese creer del corazón me va a llevar a la mesa del Señor, a la Santa Misa. Así que la respuesta a esa pregunta determina en realidad nuestra vida aquí. No solo la vida más allá, sino también la vida aquí. Y como yo decido vivir mi vida aquí, las implicaciones son inmensas. Y usted verdaderamente da en el clavo en este momento hablándonos sobre este sí. Si decimos que sí y si nuestra respuesta es que sí ante esta pregunta de si creemos o no en la resurrección y cómo este sí debe impactar cada aspecto de nuestra vida. Creo que tenemos un gran ejemplo en nuestra fe, que es nuestra Madre María. Hábleme un poco de María, que vivió el sufrimiento de ver a Jesús morir en la cruz. Cuénteme de ella. Pero su fe no creo que le quitó el sufrimiento de una madre que ve a su hijo morir, que ve a su hijo ser torturado, crucificado y que muere.
¿verdad? El profeta había dicho que 7 espadas iban a atravesar su corazón. Así que ella no fue exenta del sufrimiento, porque ella creía, porque ella se acordaba lo que dijo el ángel: nada es imposible para Dios. Y a lo mejor humanamente ella no podía entender todo lo que se estaba desarrollando en la vida de su hijo. Y confiaba, ¿no? Confiaba en fe de que de una forma u otra Dios iba a salir con la de él. Pero eso no le exenta a ella del sufrimiento de un corazón de madre que ve a su hijo sufrir, morir y ser enterrado. No le exenta del sufrimiento. Igual que la vida no exenta al cristiano de sufrimiento, simplemente por ser cristiano. Lo que el cristianismo le da al sufrimiento es que le da un sentido y un valor sobrenatural. Eso es lo que sí hace. Así como usted dice, arzobispo, ella no estuvo exenta al dolor que le provocó pues ver a su hijo en la cruz. Sin embargo, ella aún así es una de esas primeras creyentes que abraza el dolor y continúa creyendo. Yo creo que si tú estuvieras allí con María, ella no te diría, bueno, esto se ve negro ahora, pero a mí no me preocupa porque yo no sufro porque esto va a pasar. No, ella sufrió el momento como lo sufrimos nosotros. Como una madre que hoy día puede tener una fe increíble y se le muere un hijo y sufre esa pérdida, aunque tiene absoluta fe de que su hijo va a resucitar en Jesús. Eso no quita el sufrimiento humano. Lo que sí nos da la resurrección es que dentro de ese sufrimiento humano, el cristiano tiene la capacidad, precisamente por la resurrección, de encontrar la esperanza. Y seguimos con esta parte de la esperanza, ¿verdad? Yo creo que es bueno que usted nos dé tal vez un mensaje a todas las mujeres que sufren hoy el sufrimiento por sus hijos, viéndolos pasar trabajos, a lo mejor los están viendo hacer cosas que no le agradan a Dios, que le duelen al corazón de esa madre que está ahí escuchándonos hoy. ¿Qué les decimos a esas madres hoy, arzobispo Pérez? Que no importa dónde nos encontramos y en qué situación nos encontramos, que siempre hay razón para tener esperanza. Que esa esperanza no necesariamente está en nosotros, está en realidad en tener a Jesús en nosotros. Y Jesús quiere brindarnos ese don de la esperanza hoy a ti, a mí, a todos los que nos escuchan. Exactamente. Monseñor, y hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa, pero no sin antes invitarlo a darle un mensaje a nuestra comunidad de Filadelfia para celebrar uno de los domingos más especiales para nosotros los cristianos, en donde celebramos la resurrección de nuestro Señor. Pues pedimos, Señor, que en esta Pascua de Resurrección, donde celebramos de nuevo tu resurrección, tu paso de la muerte a la vida, que nos llene nuestro corazón de esperanza, especialmente aquellos de nosotros que pasamos momentos difíciles, sufrimientos y oscuridad, que podamos en nuestro sufrimiento y en nuestra oscuridad encontrar tu luz y encontrar la esperanza que solo tú nos puedes dar. Y eso te lo pedimos, Señor, con gran esperanza, con la certeza de que tú caminas en medio de nosotros y nos llena de vida. Amén. Amén, arzobispo. Y hoy hemos estado hablando de la resurrección. Señores y señores, ya hemos llegado a la conclusión de nuestro programa. La resurrección no es solo un evento del pasado, es una invitación viva a renovar nuestra fe y nuestro compromiso con Cristo. Hoy, junto al arzobispo Nelson Pérez, hemos reflexionado sobre cómo reconocer a Jesús resucitado en nuestro día a día. Los invitamos a escuchar ese llamado y a decir que sí creemos en este domingo de resurrección. Y los invitamos a escucharnos cada domingo a esta misma hora y por esta misma estación. Les recordamos también que llegamos a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Filadelfia. No se pierdan nuestro próximo episodio. Feliz y bendecido Día de la Resurrección.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.